El alcázar se alzaba en lo alto de un risco desde donde se podían ver a lo lejos los picos de la sierra de Guadarrama y la llanura, regada por el río Manzanares. Era una imponente masa de piedra que había ido elevándose en torno a lo que una vez fue una poderosa fortaleza erigida por los moros cuando conquistaron España. Ahora era uno de los palacios de los reyes de Castilla. Ante una de las ventanas del palacio, una niña de 4 años permanecía inmóvil, mirando los picos coronados de nieve de las montañas. A lo lejos, sin que le impresionara, sin embargo, la magnificencia del paisaje, pues estaba pensando en lo que sucedía del otro lado, del lado de adentro de las murallas de granito. La pequeña tenía miedo, pero no lo traslucía. Sus ojos azules eran serenos. Aun siendo tan pequeña, había aprendido ya a ocultar sus emociones, y sabía que el miedo era lo que más había que esconder. En el palacio sucedía algo extraordinario, y además muy alarmante. Isabel se estremeció. En los aposentos reales se habían producido muchas idas y venidas, y la niña había oído cómo los mensajeros que atravesaban presurosos los patios se detenían para hablar en susurros con otras personas que estaban en los salones y sacudían la cabeza como si presintieran un horrible desastre. O presentaban ese aire de inquietud que ella ya lo sabía, significaba que tal vez fuesen portadores de malas noticias. No se atrevía a preguntar qué era lo que sucedía, porque una pregunta así podría provocar un reproche que sería una afrenta a su dignidad, y ella debía recordar constantemente su dignidad, decía su madre. Recuerda siempre, había dicho más de una vez la reina Isabel a su hija, que si tu hermanastro Enrique muriera sin dejar herederos, tu hermanito Alfonso sería rey de Castilla, y si Alfonso muriera sin dejar descendencia, tú, Isabel, serás reina de Castilla. El trono sería tuyo de derecho y que la desgracia caiga sobre quien intentara arrebatártelo. La pequeña Isabel recordaba que su madre había sacudido los puños firmemente cerrados, que todo el cuerpo se le había estremecido y que ella había sentido deseos de gritar: «Por favor, Alteza, no hable de esas cosas», pero no se había atrevido. Tenía miedo de todo lo que pudiera alertar a su madre, porque cuando la reina se alteraba parecía en ella algo terrorífico. Piensa en eso, hija mía. Es algo que nunca debes olvidar. Y cuando te sientes tentada de obrar de un modo que no sea el mejor, pregúntate a ti misma si eso es digno de quien pudiera ser un día reina de Castilla. Sí, Alteza, lo recordaré. Habría prometido cualquier cosa con tal de que su madre dejara de sacudir los puños, con tal de no ver en sus ojos esa mirada enloquecida. Y por eso lo tenía siempre presente, porque cada vez que sentía la tentación de perder los estribos, o incluso expresarse con demasiada libertad, se le aparecía la imagen de su madre cuando era presa de esas aterradoras actitudes histéricas, y no necesitaba nada más para dominarse. Jamás permitía que su abundante pelo castaño estuviera en desorden, sus ojos azules se mantenían siempre serenos, y ya estaba aprendiendo a caminar como si llevara una corona sobre la cabeza. La infanta Isabel es muy buena, pero sería más natural si aprendiera a ser un poco humana. Yo no tengo que aprender a ser humana, lo que debo aprender es a ser reina, porque a eso puedo llegar un día. En ese momento, a pesar de lo ansiosa que estaba por saber el motivo de la tensión que se percibía en el palacio, y de tantas idas y venidas, de tantas miradas excepcionantes a los ojos de cortesanos y mensajeros, no preguntó nada, se limitó a escuchar. Escuchando se conseguía mucho. Isabel no había visto el fin del gran Álvaro de Luna, el amigo de su padre, pero había oído que lo pasearon por las calles vestido como un delincuente común, y que el pueblo que antes lo odiaba tanto que había pedido su muerte, había vertido lágrimas al ver caído un hombre semejante. Había oído hablar de la forma en que subió al cadalso, con su porte sereno y la misma dignidad que exhibía cuando llegaba al palacio a entrevistarse con el padre Isabel, el rey de Castilla. Sabía que el verdugo había hundido el cuchillo en la orgullosa garganta para seccionar esa noble cabeza. Sabía que habían cortado el cadáver en pedazos para que al verlo el pueblo se estremeciera, para que recordaran cuál era el destino de quien, poco tiempo atrás, fuera el más querido amigo del rey. Si uno escuchaba todas esas cosas, podía saber. Todo fue cosa de la reina, el rey. Vaya, sí, el rey había revocado la sentencia en el último momento.
Sí, pero no se atrevió a ofender a la reina. En ese momento Isabel había sabido que no era ella la única que se sentía atemorizada por los extraños estados de ánimo de su madre. La niña amaba a su padre, el más bondadoso de los hombres. Por un segundo quería que su hija estudiara sus lecciones para poder, como él decía, apreciar las únicas cosas que valían la pena en la vida. Los libros son los mejores amigos, hija mía. Yo lo he aprendido demasiado tarde. Ojalá lo hubiera sabido antes. Pienso, hija, que tú serás una mujer prudente. Por eso, cuando te confíe este conocimiento mío, sé que lo recordarás. Como era costumbre, Isabel escuchaba con gravedad. Quería ayudar a su padre, que parecía tan fatigado. Sentía que ambos compartían un miedo del cual ninguno de los dos hablaría jamás. Isabel se prometía ser buena, se prometía hacer todo lo que se esperaba de ella, por temor a disgustar a su madre. Le parecía que su padre, el rey, hacía lo mismo. Hasta podía enviar al cadalso a su amigo más querido Álvaro de Luna, porque su mujer se lo exigía. Con frecuencia, la niña pensaba que si su madre hubiera sido siempre tan dulce y serena como podía mostrarse a veces, todos habrían sido muy felices. Isabel amaba tiernamente a su familia. Era tan grato, pensaba, tener un hermanito como Alfonso, que indudablemente era el niño más bueno del mundo, y un hermanastro que era siempre tan encantador con su pequeña hermanastra. Deberían haber sido felices y podrían haberlo sido muy fácilmente de no haber sido por ese miedo siempre presente. Isabel era la voz de su madre, en la que vibraba levemente la aspereza de esa nota estridente que despertaba siempre las señales de alarma en el ánimo de Isabel. La niña se volvió sin prisa y vio que su gobernanta y las sirvientas se retiraban con discreción. La reina de Castilla les había indicado que deseaba estar a solas con su hija. Lentamente y con toda la dignidad que podía desplegar una criatura de 4 años, Isabel se acercó a la reina y se inclinó hasta el suelo en una graciosa reverencia. En la corte la etiqueta era rígida, incluso dentro del círculo familiar. Mi querida hija, murmuró la reina, y mientras la niña se levantaba la abrazó fervientemente. La pequeña aplastada contra el corpiño recamado de pedrería soportó su incomodidad, pero sintió que el miedo se hacía más intenso. Esto, pensó, es algo realmente terrible. Finalmente la reina aflojó el violento abrazo con que retenía a la pequeña y la separó de sí, sin soltarla. La observó con atención y los ojos se le llenaron de lágrimas. Aquellas lágrimas eran de un signo alarmante, casi tan alarmante como los ataques de risa. Tan pequeña, solo 4 años, mi querida Isabel, y Alfonso no es más que un niño aún de cuna. Alteza es muy inteligente, debe ser el niño más inteligente de toda Castilla. Pues lo necesitará. Pobres, pobres mis hijos. ¿Qué será de nosotros? Enrique ya buscará la manera de librarse de nosotros. Enrique, el joven bondadoso y jovial. Enrique que siempre tenía dulces para ofrecer a su hermanita y que la levantaba en brazos y la hacía cabalgar sobre sus hombros, diciéndole que algún día sería una mujer muy bonita. ¿Por qué habría de querer Enrique librarse de ellos? Voy a decirte una cosa. Estaremos preparados. No he de sorprenderte si te digo que hemos de partir sin demora. Y será pronto. No podemos demorarnos más. Isabel esperó, temiendo hacer otra de esas preguntas que podían valerle una reprimenda. La experiencia le enseñaba que si se esperaba y atendía, muchas veces podía descubrir tanto como haciendo preguntas, y en ocasiones más. Es posible que tengamos que partir de un momento a otro. ¡De un momento a otro! La reina empezó a reírse, pero seguía teniendo los ojos llenos de lágrimas. Silenciosamente Isabel rogó a los santos que no se riera tanto que no pudiera detenerse. Pero no, no iba a haber otra de esas escenas terroríficas. La reina dejó de reírse y se llevó un dedo a los labios. Mantente alerta, seremos más astutas que él. Él jamás tendrá un hijo. Nunca, jamás. Es por la vida que ha llevado. Esa es su recompensa y bien que se la merecía. Pero no importa, se nos llegará el turno. Mi Alfonso subirá al trono de Castilla y si por algún azar él no llegara a la edad viril, siempre está mi Isabel. ¿No es verdad, ¿No es verdad? Sí, Alteza. Su madre le tomó entre el pulgar y el índice la mejilla regordeta y se
Pellizcó con tanta fuerza que a la niña se le hizo difícil impedir que las lágrimas acudieran a sus ojos azules. Pero ella sabía que la intención era la de un gesto de afecto. Mantente alerta. Sí, Alteza. Ahora debo volver con él. ¿Cómo puede una saber qué es lo que se trama a sus espaldas, eh? ¿Cómo se puede? Verdaderamente, Alteza. Pero tú estarás preparada, Isabel mía. Sí, Alteza, lo estaré. Otro abrazo, tan vehemente que era difícil no dejar escapar un grito de protesta. No tardará mucho, ya no puede tardar mucho. Mantente preparada y no te olvides. Isabel hizo un gesto de asentimiento, pero su madre volvió a la tan repetida frase. Un día tú puedes ser reina de Castilla. Lo recordaré, Alteza. De pronto, la reina pareció calmarse. Se dispuso a partir y una vez más su hijita la saludó con una reverencia. Isabel tenía la esperanza de que su madre no entrara en la habitación donde el pequeño Alfonso dormía en su cuna. La última vez que su madre le había abrazado con tanta vehemencia, su hermanito había gritado. Pobre Alfonso, ¿cómo se podía esperar que supiera que jamás debía protestar, que nunca debía hacer preguntas sino limitarse a escuchar? Pronto tendría edad suficiente para que le dijeran que algún día podría ser rey de Castilla, pero por ahora no era más que un bebé. Cuando se quedó sola, la pequeña Isabel aprovechó la oportunidad para colarse en el cuarto en el que se encontraba su hermanito. Era obvio que el niño no percibía la tensión im- imperante en el palacio. Pataleaba alegremente en su cuna y gorgojeó de placer al ver aparecer a su hermana. Alfonso, hermanito. El niño se rió, mirando a su hermana y pateó con más fuerza. ¿Tú no sabes, verdad, que algún día podría ser rey de Castilla? Furtivamente Isabel se inclinó sobre la cuna para besar a su hermano. Con cautela miró a su alrededor. Nadie había advertido su pequeña debilidad y la niña se excusó ante sí misma por haber traicionado su emoción. Alfonso era un bebé muy bonito y ella le quería muchísimo. La reina de Castilla estaba arrodillada junto al lecho de su marido. ¿Qué hora es? Pero qué importa la hora, la mía ha llegado y es ahora el momento de las despedidas. No, la hora todavía no ha llegado. Isabel, reina mía, no debemos engañarnos. ¿De qué nos serviría? En breve habrá nuevo rey en Castilla y vuestro marido, Juan II, empezará a convertirse en un recuerdo, y no muy feliz para Castilla, me temo. Ella había empezado a dar golpecitos sobre la cama con el puño cerrado. No debes morir aún, todavía no. ¿Qué será de los niños? Los niños, sí. No te excites, Isabel, yo me ocuparé de que se cuide de ellos. Alfonso todavía está en la cuna, Isabel acaba de cumplir 4 años. Tengo puestas grandes esperanzas en nuestra enérgica Isabel. Y también es Enrique, que será un buen hermano para ellos. Así como ha sido buen hijo para su padre, no es este momento de recriminaciones, esposa mía. Bien puede ser que hubiera fallos por ambas partes. Eres, eres blando con él, muy blando. Soy un hombre débil y estoy en mi lecho de muerte. Lo sabes tan bien como yo. Siempre fuiste blando con él, como con todos. Aun cuando te encontrabas bien, lo dejaste gobernar. El rey levantó débilmente la mano pidiendo silencio y prosiguió. Creo que el pueblo está satisfecho. Creo que está deseando feliz despedida a Juan II y dando la bienvenida a Enrique IV, en la esperanza de que sea un mejor rey de lo que fue su padre. Pues bien, esposa mía, en eso es posible que tengan razón, porque mucho y muy lejos tendrían que buscar para hallar uno peor. Empezó a toser y los ojos de la reina se dilataron de espanto, aunque hizo un esfuerzo por dominarse. Descansa, por todos los santos, descansa. Su temor era que el rey se muriera antes de que ella hubiera hecho sus planes. Isabel desconfiaba de su hijastro Enrique. Parecía de buena disposición, una especie de réplica menos intelectual y más voluptuosa de su padre, pero se dejaría manejar por sus favoritos, que no tolerarían fácilmente que hubiera rivales al trono, e insistirían en que si Enrique no satisfacía a los súbditos, ellos se congregarían en torno a los pequeños Alfonso e Isabel, es decir, que había que estar alerta. La reina no confiaba en nadie y estaba cada vez más decidida a lograr que su hijo heredara el trono. ¿Qué haré? Se preguntó mientras de nuevo empezaba a golpear
con el puño sobre la cama. Yo, una débil mujer rodeada por mis enemigos. Sus ojos desesperados se posaron sobre el moribundo que yacía en la cama. Juan no debía morirse mientras ella no estuviera preparada para lo que significaría su muerte. Debía seguir siendo rey de Castilla hasta que Isabel estuviera en condiciones de llevarse a sus hijos de Madrid. Se irían a un lugar lejos donde pudieran vivir en paz, donde no existiera el peligro del que se le, del que les deslizaran en el plato o en la bebida un bocado envenenado, donde fuera imposible que un asesino se introdujera a hurtadillas en el dormitorio de los niños para sofocarlos con una almohada mientras dormían. Debían irse a un lugar donde pudiera esperar un momento oportuno, y la reina estaba segura de que llegaría, en que se pudiera despojar a Enrique del trono para que triunfantes el pequeño Alfonso o Isabel se convirtieran en rey o reina de Castilla. El rey Juan volvió a recostarse sobre las almohadas mientras observaba a su mujer. Pobre Isabel, pensó. ¿Qué será de ella contaminada ya por el terrible flagelo que azota a su familia? Había una vena de locura en la Casa Real de Portugal. Por el momento la enfermedad no se había apoderado completamente de Isabel, su reina, pero de vez en cuando se advertían indicios de que tampoco la había pasado por alto. Aunque hubiera sido un mal rey, Juan no era en modo alguno estúpido, y en ese momento se preguntaba si sus hijos habrían heredado la tendencia a la locura. Todavía no se advertía signo alguno. En Isabel no asomaba nada de la histeria de su madre. Rara vez se encontraba una criatura más serena que su inconmovible hijita. Y el pequeño Alfonso todavía era muy pequeño para decir nada, pero parecía un niño normal y feliz. El rey rogaba que la terrible enfermedad mental los hubiera perdonado y que Isabel no hubiera portado su tara a la a la casa real de Castilla, en detrimento de las futuras generaciones. Jamás debería haberse casado con Isabel. ¿Por qué lo había hecho? Porque era débil, porque se había dejado llevar por otros. A la muerte de María de Aragón, la madre de Enrique, naturalmente había sido necesario que Juan buscara una nueva esposa, y el rey había creído que sería un gesto admirable aliarse con los franceses. Además, había pensado en casarse con una hija del rey de Francia, pero su querido amigo y consejero Álvaro de Luna había pensado de otra manera. Le dijo que él consideraba ventajoso para Castilla, y para sí mismo, pero no lo mencionó, establecer una alianza con Portugal. Pobre y extraviado de Luna. Poco se imaginaba lo que habría de significar para él ese matrimonio. Una sonrisa asomó a los labios del rey moribundo al recordar a de Luna en los primeros días de su amistad con él. Álvaro había llegado a la corte como paje, apuesto y atractivo de personalidad deslumbrante. Era tan hábil como diplomático, tan airoso como cortesano, y Juan había caído inmediatamente bajo su hechizo. Lo único que pedía era permanecer en la corte, y a cambio del placer que le daba la compañía de ese hombre, Juan le había concedido todos los honores que ambicionaba. De Luna no solo había sido gran maestre de Santiago, sino también condestable de Castilla. Oh, sí, pensaba Juan, he sido un mal rey, pues me entregué por completo a los placeres. No tuve aptitudes de estadista y tanto más criminal fue mi comportamiento que no era un estúpido y tenía ciertas inclinaciones intelectuales. No tengo la excusa de la incapacidad para gobernar. Si fracasé, fue por indolencia. Pero mi padre, Enrique III, murió demasiado joven y yo quedé siendo aún menor como rey de Castilla. Hubo un regente que gobernó en mi lugar y qué bien lo hizo. También que hasta eso me sirvió de excusa para entregarme el placer y despreocuparme del gobierno de mi país. Pero lamentablemente había llegado el día en que Juan tuvo la edad necesaria para ser, y no solo de nombre, rey de Castilla. Joven, apuesto, versado en las artes, se había encontrado con que había muchas cosas que le interesaban más que gobernar un reino. Había sido frívolo y amante del esplendor, había llenado su corte de poetas y soñadores, y él también era un soñador, tocado tal vez por la influencia morisca de su ambiente. Había vivido como un califa de leyenda árabe, rodeado de amigos, se había sentado a leer poesía, había organizado coloridos espectáculos y en compañía de su león nubio, mesticado, había paseado por los magníficos jardines del Alcázar de Madrid. El esplendor de palacio era tan notorio como la extravagancia y la frivolidad del rey, y las penurias y la pobreza del pueblo iban de la mano con esta frivolidad. Se habían establecido impuestos para aumentar las rentas de sus favoritos, y en el país
cundían la privación y la miseria. Eran los resultados inevitables de su mal gobierno, y si el país se había visto desgarrado por la guerra civil, y su propio hijo Enrique se había vuelto en contra de él. Juan se culpaba solo a sí mismo, porque ahora, en su lecho de muerte, veía con más claridad en qué había fracasado. Y junto a él había estado siempre su amigo Álvaro de Luna, que tras haber empezado su vida humildemente no pudo resistirse a la tentación de alardear de sus posiciones, de hacer ostentación de poder. Se había enriquecido aceptando sobornos y donde fuera iba rodeado de lacayos y ornamentos de una magnificencia tal que hacían sombra al séquito del rey. Hubo quien comentara que de Luna andaba en brujerías y que a ella se debía el poder que había alcanzado sobre el rey. Una falsedad, se decía ahora Juan. Si había admirado al brillante y ostentoso cortesano, hijo ilegítimo de una noble familia aragonesa, era porque en Álvaro encontraba la fuerza de carácter de que él mismo carecía. Juan era uno de esos hombres que parecen aceptar de buen grado la dominación de otros, y cuando accedió a la boda con Isabel de Portugal se había mostrado tan dócil como de costumbre. Si ese matrimonio no le había aportado mucha paz, para de Luna había sido el vínculo del desastre, ya que la novia era una mujer de carácter fuerte, pese a su mal latente. ¿O fue simplemente la debilidad de él y su miedo a los estallidos histéricos de Isabel? ¿Quién es el rey de Castilla? ¿Tú o de Luna?, le había preguntado ella. Juan procuró razonar con ella, le explicó qué buenos amigos habían sido siempre él y el condestable. Por supuesto que él te halaga, te engatusa, como lo haría con el caballo que monta, pero quien lleva las riendas es él quien decide hacia qué lado ir. Fue durante el embarazo que culminó con el nacimiento de Isabel cuando empezó a acusarse la enfermedad de la reina, y fue entonces cuando Juan empezó a sospechar que ella llevaba en su sangre la terrible amenaza. En su angustia se dispuso a hacer cualquier cosa para calmarla, con tal de no tener que enfrentarse al miedo torturante de haber, tal vez, introducido la locura en la herencia de la regia sangre de Castilla. Isabel había insistido con empeño hasta conseguir la caída de Luna. Ahora su marido se sentía amargamente avergonzado del papel que él le había tocado, y aunque lo intentó no pudo borrar ese pensamiento de su mente. Alguna perversidad de su ser próximo a la muerte lo obligaba a enfrentarse a la verdad de una manera como nunca se había enfrentado antes. Recordó la última vez que había visto a De Luna. Recordó la amistad que le había demostrado hasta el punto de que el pobre Álvaro se había tranquilizado, diciéndose para sus adentros que nada le importaba la enemistad de la reina mientras el rey siguiera siendo su amigo. Pero Juan no había salvado a su amigo, aunque siguiera amándolo, lo había dejado ir hacia la muerte. He ahí la clase de hombre que soy, pensó. Esa acción fue característica de Juan de Castilla. Los sentimientos que experimentaba hacia sus amigos eran cálidos, pero era demasiado indolente, demasiado cobarde para salvar al hombre a quien había amado más que ningún otro. Había tenido miedo de las escenas de furia que lo habrían forzado a afrontar lo que no quería afrontar. De ese modo, la reina, desde ese delicadísimo equilibrio entre cordura e insanía, había conseguido en pocos meses lo que los ministros del rey venían planeando desde hacía 30 años: la caída de Luna. Juan sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al pensar en la valiente marcha de Álvaro hacia el cadalso. Le habían hablado de la gallardía con que su amigo había ido hacia la muerte, y hasta el momento mismo de la ejecución, él, el rey, que debería haber sido el hombre más poderoso de Castilla, había estado prometiéndose que salvaría a su amigo. Había anhelado derogar la sentencia de muerte y devolver a De Luna a su antiguo favor. Pero no lo había hecho, porque tras haber sucumbido en una época al encanto de Luna, se encontraba ahora bajo el dominio y la locura latente de su mujer. Lo único que yo quería era paz, pensó el rey moribundo. ¿Lo único? Nada había más difícil de encontrar en la turbulenta Castilla. En su aposento cubierto de tapices, Enrique, el heredero al trono, esperaba que llegara la nueva de la muerte de su padre. Sabía que el pueblo estaba ansioso por aclamarlo. Cuando recorría a caballo en las calles, los oía gritar su nombre. Estaban cansados del gobierno desastroso de Juan II y ansiaban
dar la bienvenida a un nuevo rey que pudiera introducir en Castilla una forma de vida nueva. Enrique estaba impaciente por sentir el peso de la corona en su cabeza y decidido a conservar la popularidad de que gozaba. Estaba seguro de que podría conseguirlo ya que tenía plena conciencia de su encanto. Tranquilo y de buen carácter, tenía el arte de halagar a la gente, de encantarla de un modo infalible, sin mostrarse condescendiente. Condescendía a ser uno del pueblo, y en esa capacidad residía el secreto del amor que lo profesaban. Estaba resuelto a deslumbrar a sus súbditos, a reunir ejércitos y alcanzar victorias, a librar batalla contra los moros, que desde hacía siglos estaban en posesión de gran parte de España. Los moros eran los enemigos sempiternos y hablándoles de llevar una campaña en contra de ellos, siempre se podía encender el entusiasmo fervoroso de los orgullosos castellanos. Enrique organizaría desfiles y espectáculos que les hicieran olvidar sus penurias, procesiones que les cautivarían la vista. Su reinado sería el reinado continuo de la emoción y el colorido. ¿Y qué era lo que quería Enrique? Quería cada vez más placer, es decir, placeres nuevos, pero no serían fáciles de encontrar para un hombre de tanta experiencia erótica. Mientras Enrique esperaba, se le acercó Blanca, su mujer, que también estaba ansiosa. ¿Acaso cuando llegara la noticia no sería reina de Castilla? Estaba deseosa de recibir el homenaje, de estar junto a Enrique y de jugar con él que servirían al pueblo de Castilla con todos los medios a su alcance. Su marido le tomó la mano para besársela. No solo era afectuoso en público, ni siquiera cuando estaban solos le demostraba su indiferencia. Jamás se mostraba activamente agresivo, ya que hacerlo hubiera ido en contra de su naturaleza. En ese momento la mirada de afecto que le dirigió enmascaraba el disgusto que ella empezaba a provocarle. Hacía 12 años que Blanca de Aragón era su esposa. Al principio, Enrique había estado encantado de tomar mujer, pero ella no se parecía a él. Era incapaz de compartir sus placeres como lo hacían muchas de sus amantes. Además, como la unión había resultado estéril, Blanca ya no le servía. Enrique necesitaba un hijo, y en ese momento más que nunca, de modo que últimamente había estado pensando qué curso de acción seguir para poner remedio a ese estado de cosas. Era voluptuoso ya de muchacho, cuando no le habían faltado pajes, sirvientes y maestros que estimularan a un alumno muy bien dispuesto, pero siempre la exploración de los sentidos había sido para él más atractiva que el aprendizaje libresco. Su padre era un intelectual que había llenado la corte de figuras literarias, pero él no tenía nada en común con hombres como Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, la gran figura literaria, o el poeta Juan de Mena. Enrique se preguntaba qué habían hecho esos hombres por su padre. En el reino había imperado la anarquía y el rey se había hecho impopular. En la guerra civil, una gran porción de sus súbditos se había vuelto contra él. Juan II no podía haber logrado mayor impopularidad si hubiera perseguido el placer con el mismo tesón que ponía en ello su hijo. Enrique estaba dispuesto a salirse con la suya, y al mirar a Blanca decidió que, puesto que ella no era capaz de complacerlo, debía salir de su vida. Entonces, Enrique, el rey se está muriendo. Así es decir que muy pronto, sí, yo seré rey de Castilla. El pueblo está impaciente por llamarme rey. Si miras por la ventana verás que ya están reuniendo alrededor del palacio. Es muy triste. ¿Es triste que yo sea rey de Castilla? Es triste, Enrique, que solo puedas llegar a serlo a causa de la muerte de tu padre. Mi querida esposa, a todos debe sobrevivirnos la muerte. Terminado nuestro parlamento, debemos hacer una reverencia y salir de escena para dar entrada al actor que nos sucede. Bien lo sé, y por eso estoy triste. Mi pobre y dulce Blanca, eres demasiado sensible. Ella le tomó la mano y se la besó, pero el momento Blanca se dejaba engañar por la suavidad de sus maneras. Más adelante se preguntaría tal vez qué era lo que él estaba pensando mientras la acariciaba. Enrique era capaz de decirle que ella era la única mujer a quien realmente amaba en el momento preciso en que proyectaba deshacerse de ella. 12 años de vida en común con Enrique habían hecho que Blanca lo conociera bien.
Era tan superficial como encantador, y sería una tonta si se dejara conmover por el solo hecho de que él le diera a entender que seguía ocupando un lugar importante en sus afectos. No sabía Blanca la vida que llevaba su marido. Había tenido tantas amantes que le era imposible saber cuántas. Era posible que en el momento mismo en que intentara sugerirle que era un marido fiel, estuviera pensando en cómo seducir a alguna otra. Últimamente Blanca se sentía asustada. Era dócil y mansa por naturaleza, pero no era tonta y le aterrorizaba la idea de que Enrique se divorciara de ella porque no había llegado a tener un hijo y verse obligada a volver a la corte de su padre, en Aragón. Enrique, cuando seas rey, será muy necesario que tengamos un hijo. Sí, hemos sido tan desafortunados. Tal vez... Blanca titubeó, no se sentía capaz de decir, tal vez si pasaras menos tiempo con tus amantes tendríamos más éxito. Ya había empezado a preguntarse si Enrique era capaz de engendrar un hijo. Algunos decían que ese podía ser el resultado de una vida de desenfreno. Blanca apenas si podía visualizar vagamente lo que sucedía durante las orgías a las que se entregaba su marido. ¿Sería posible que la vida que había llevado lo hubiera dejado estéril? Volvió a mirarlo sin poder decidir si ella se lo imaginaba o si realmente la mirada de él se había vuelto un tanto furtiva. ¿Habría empezado ya a hacer planes para deshacerse de ella? Por eso Blanca estaba asustada y se daba cuenta de que lo que sucedía con frecuencia, pero no se animaba a decir francamente lo que pensaba. En la corte de mi padre hay dificultades. Parece que siempre hubiera dificultades cuando un rey tiene hijos de dos esposas. Aquí mismo entre nosotros tenemos el ejemplo. Nadie podría evitar que te ciñeras la corona, Enrique. Mi madrastra hará todo lo que pueda. Estás, estás segura. Ya está haciendo planes para su pequeño Alfonso y para Isabel. Es peligroso cuando un rey enviuda y se vuelve a casar. Es decir, cuando hay hijos de ambos matrimonios. Creo, Enrique, que mi madrastra es aún más ambiciosa que la tuya. Difícilmente podría serlo, pero admitamos que tiene por lo menos tantas esperanzas puestas en su pequeño Fernando como la mía los tiene en Alfonso e Isabel. Según noticias que tengo de Aragón, ha perdido la cabeza por ese niño y ha hecho que a mi padre le suceda lo mismo. Me han dicho que ama al infante Fernando más que a Carlos, a mí y a Leonor juntos. Es una mujer de carácter fuerte que tiene esclavizado a tu padre. Pero no temas, que Carlos tiene la edad suficiente para defender lo que le pertenece. Lo mismo que yo. Enrique, me siento tan feliz de no estar allí, en la corte de mi padre. ¿Nunca echas de menos tu hogar? Desde que nos casamos, Castilla es mi hogar y no tengo otro más que este. Esposa mía, muy feliz me hace que te sientas así. Pero lo dijo sin mirarla. No era hombre a quien le agradara mostrarse cruel. Es más, se esforzaba en lo posible por evitar todo aquello que pudiera resultar desagradable, y por eso se le hacía difícil en ese momento enfrentarse a su mujer. Pese a sus esfuerzos por aparentar calma, Blanca estaba temblando, al preguntarse qué sería de ella si tuviera que volver a la corte de su padre, que en desgracia, humillada, en condición de esposa repudiada. Carlos, el más bondadoso de los hombres, se mostraría bondadoso con ella. Leonor no estaría en la corte, ya que desde su matrimonio con Gastón de Foix residía en Francia. Con su padre no podría encontrar un amigo, ya que todo su afecto estaba volcado en la brillante y atractiva Juana Enríquez, madre del joven Fernando. Carlos había heredado de su madre el reino de Navarra, y en caso de que muriera sin dejar descendencia, Navarra sería herencia de la propia Blanca, ya que su madre, viuda de Martín, rey de Sicilia, e hija de Carlos III de Navarra, había dejado este reino a sus hijos, excluyendo de la línea sucesoria a su marido. Sin embargo, había estipulado en su testamento que, al gobernar el reino, Carlos debía hacerlo contando con la buena voluntad y aprobación de su padre. Al asumir su herencia y dado que su padre no se había mostrado dispuesto a dejar el título de rey de Navarra, Carlos había accedido a que lo conservara, pero insistiendo en que sus derechos al gobierno de Navarra, que ejercía personalmente en calidad de gobernador. De tal manera, en ese momento, Blanca era la heredera de Carlos, y si éste moría sin haber tenido hijos, el derecho al gobierno y la corona de Navarra le pertenecería. Tal vez fuera una tontería dejar que esas fantasías la acosaran, pero Blanca parecía algo terrible le sucedería si alguna vez se veía obligada a regresar a Aragón.
En Castilla se sentía segura, aunque le fuera infiel, Enrique era su marido. Ella no le había dado hijos, que era lo único que daba sentido a un matrimonio como el de ellos. Pero aún así, Enrique se mostraba bondadoso. Indolente, lascivo, superficial, tal vez fuera todo eso, pero jamás se valdría contra ella de violencia física. En cambio, ¿cómo podía saber Blanca qué suerte podía correr si volvía a la corte de su padre? En ese momento él le sonreía casi con ternura. Es indudable, pensó Blanca, que no podría sonreírme así si no sintiera por mí cierto afecto. Tal vez, como yo, Enrique recuerde nuestros días de recién casados y sea por eso por lo que me sonríe tan tiernamente. Pero aunque siguiera sonriendo, Enrique apenas si se daba cuenta de su presencia. Estaba pensando en la nueva esposa que tendría una vez que se hubiera librado de la pobre e inservible Blanca. Una mujer joven, naturalmente, a quien él pudiera modelar con vista a su propio placer sensual. Una vez que mi padre haya muerto, se decía, seré dueño de mi libertad. Tomó de la mano a Blanca y la llevó hacia la ventana. Al mirar hacia afuera, vieron que Enrique había estado en lo cierto al decir que el pueblo empezaba ya a congregarse, esperando con impaciencia, ansiosos de oír la noticia de que el anciano rey había muerto y de que se había iniciado una nueva época. El rey pidió a Sibdarial, su médico, que se acercara al lecho. Amigo mío, esto ya no puede durar mucho. Preserve sus fuerzas, Alteza. ¿Con qué objeto? Para vivir algunos minutos más. Ah, Sibdarial, yo habría llevado una vida más feliz y sería en este momento un hombre más dichoso si hubiera sido hijo de un carpintero, en vez de serlo del rey de Castilla. Envié en busca de la reina y de mi hijo Enrique. Al llegar junto al lecho, ambos le miraron de forma extraña. En los ojos de la reina brillaba una mirada extraviada. Lo que lamenta no es la pérdida de su marido, pensó el rey, sino simplemente la pérdida del poder. Madre de Dios, rogó para sí. Consérvale la cordura, así podrá ser buena madre para nuestros pequeños y cuidar de sus derechos. Permite que las preocupaciones que se batirán ahora sobre ella no la encaminen por la vía que siguieron sus antepasados, antes de que sus hijos tengan la edad suficiente para cuidar de sí mismos. ¿Y Enrique? Enrique lo miraba en ese momento con la mayor compasión, pero Juan sabía que las manos se le estremecían por la ansiedad de adueñarse del poder que no tardaría en ser suyo. Enrique, hijo mío, no siempre hemos estado en los debidos términos de amistad y mucho lo lamento. También yo lo lamento, padre mío, pero no nos detengamos en las desdichas del pasado. Pienso ahora en el futuro. Dejo 2 hijos pequeños, Enrique. Sí, mi señor. No olvides jamás que son tus hermanos. No lo olvidaré. Cuida bien de ellos. Yo he tomado las debidas providencias para él, pero ellos necesitarán de tu protección. La tendrán, padre. Me has dado tu sagrada promesa y puedo ahora descansar en paz. También te pido que respetes a tu madre, a su madre. Así lo haré. El rey expresó que se sentía cansado. Su mujer y su hijo se apartaron del lecho para dejar que se acercaran los sacerdotes. No había pasado media hora cuando la noticia se difundió por el palacio. El rey Juan II ha muerto. Enrique IV es ahora rey de Castilla. La reina estaba lista para abandonar el palacio. Las mujeres de su servicio la rodeaban. Una de ellas tenía en brazos al pequeño Alfonso y otra llevaba de la mano a Isabel. Envuelta en una capa negra, la pequeña esperaba, escuchaba, observaba. El estado de ánimo de la reina era de una excitación sofocada que angustiaba mucho a Isabel. Prestó atención a la voz chirriante de su madre. Todo debe permanecer perfectamente normal para que nadie se dé cuenta que nos vamos. Tengo que proteger a mis hijos. Sí, Alteza, fue la respuesta, pero Isabel había oído hablar entre ellos a las mujeres. ¿Por qué hemos de irnos como fugitivos? ¿Por qué hemos de huir del nuevo rey? ¿Acaso ya estará loca? El rey Enrique sabe que nos vamos y no hace esfuerzo alguno por detenernos. Para él no tiene importancia alguna que nos quedemos aquí o nos vayamos, pero debemos partir como si nos persiguieran todos los ejércitos de Castilla. Shh, la niña nos oirá. La infanta Isabel es toda oídos.
Debemos dejarnos engañar por su aire retraído. Entonces él no nos haría daño, pensaba Isabel. Claro que sí, hermano Enrique, jamás nos haría daño. Pero ¿por qué mi madre piensa que sí? Uno de los mozos la levantó en brazos y la montó a caballo. El viaje había comenzado. Así fue como la reina y sus hijos salieron de Madrid para dirigirse al solitario castillo de Arévalo. Isabel no recordaría mucho del viaje. El movimiento del caballo y el abrigo de los brazos del palafrenero le dieron sueño, y aunque se despertó para encontrarse ya en su nuevo hogar. A primera hora del día siguiente, su madre entró en las habitaciones donde había dormido Isabel, llevando en brazos al pequeño Alfonso, dormido y acompañada de dos de sus damas de confianza. La reina dejó al niño en la cama junto a su hermano. Después cerró los puños en un gesto que Isabel bien conocía y levantó los brazos por encima de la cabeza, como para invocar a los santos. La niña vio que se le movían los labios y comprendió que estaba rezando. Le pareció que estaba mal seguir acostada mientras su madre oraba. Sin saber bien qué hacer, se incorporó a medias, pero una de las mujeres sacudió energéticamente la cabeza para advertirle que no se moviera. Ahora la reina hablaba en voz alta para que Isabel pudiera oírla. Prometo que cuidaré de ellos, prometo criarlos y educarlos para que cuando llegue el momento sean capaces de hacer frente a su destino. Y el momento llegará, sin duda llegará. Enrique jamás podrá engendrar un hijo. Es el castigo de Dios por la vida de perversión que ha llevado. Los deditos de Alfonso se habían cerrado en torno a los de Isabel. La infanta estaba asustada y sentía deseos de llorar, pero permaneció inmóvil, observando a su madre sin permitir que sus ojos azules revelaran ni por un momento que ese lugar solitario que sería su hogar en lo sucesivo, unido a la creciente histeria de la reina, le aterrorizaba, llenándola de un presentimiento que era demasiado pequeña para entender.